Buen día para todos y bienvenidos a esta masterclass que realizamos desde la Fundación Telefónica Movistar y el programa Conecta Empleo con el apoyo de la Universidad del Rosario, la cual hace parte del contenido de valor que desde el eje de empleabilidad y emprendimiento tenemos para ustedes. Esta masterclass hace parte de una serie de 7 contenidos en diferentes temáticas relacionadas con la oferta de cursos de Conecta Empleo, los cuales ofrecemos para personas de todas las edades, regiones y perfiles de manera gratuita. Nuestro contenido de formación tiene como objetivo la adquisición de herramientas y habilidades digitales y transversales que conectan con la nueva empleabilidad y las necesidades del mercado laboral y del emprendimiento. La masterclass que tendremos el día de hoy es Fundamentos y aplicaciones de Blockchain, donde se explicarán los principales conceptos de un sistema de registro distribuido y la forma como se pueden aprovechar las funcionalidades de dicho sistema para el desarrollo de aplicaciones. Bienvenido, Daniel. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre fundamentos y aplicaciones de blockchain. Yo soy Daniel Díaz, doctor en informática y profesor principal de carrera de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, en Colombia. Nuestro temario para el día de hoy hace referencia a estos 6 temas. Vamos primero a revisar lo que es un sistema bancario tradicional, cómo funciona, qué tipo de particularidades tiene. Luego vamos a revisar qué es blockchain, justamente comparándolo con el sistema bancario tradicional. Vamos a revisar sus ventajas, atributos, beneficios. Después vamos a hacer una visualización de transacciones que actualmente se están haciendo a través de una de las blockchains existentes, que se llama Bitcoin. Luego vamos a revisar cómo es la topología de una blockchain, una topología genérica, donde vamos a revisar sus componentes, sus interacciones, las diferentes actividades que ocurren dentro de la blockchain. Después vamos a revisar cómo se conforma la cadena de bloques. La cadena de bloques permite justamente que se dé una característica de preservación de integridad, que lo vamos a revisar más adelante. Y finalmente vamos a revisar algunos ejemplos de aplicaciones de blockchain, particularmente para el tema de ciudades inteligentes, que en nuestro caso, como veremos más adelante, queremos que sean ciudades inteligentes, pero que también sean ciudades seguras, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un temario propuesto y vamos a comenzar con él inmediatamente. Bueno, eh, primero quiero representar lo que es un sistema bancario tradicional. En un sistema bancario tradicional se tienen estos componentes. Podríamos decir que puede haber una persona que está por acá ubicada en un país de origen y tenemos una persona que está ubicada por acá en un país de destino, ¿cierto? Queremos hacer una transacción, enviar un dinero del origen al destino. Eh, bueno, para poder enviar un dinero, acá tenemos pues un valor entrante, ¿cierto? Que son en este caso $100 y tenemos unos intermediarios. Esos bancos que están en el medio, en este caso, este es un ejemplo, pues podría ser Bancolombia, por ejemplo, aquí en el caso del origen, o el Banco de Tokio, en el caso del destino, entre ellos interactúan. Si yo quiero enviarle este dinero, ¿cierto? Bueno, si esta persona quiere enviarle ese dinero a este destinatario, no puede hacerlo de manera directa porque él tiene una cuenta en un banco y el destinatario tiene cuenta en otro banco. Y además están en países distintos. Entonces, este banco receptor lo que hace es, por supuesto, recibir el dinero, buscar la forma de hacer la transacción y para eso hace uso de un aliado, que en este caso su aliado va a ser en Japón el Banco de Tokio. Eh, y a su vez el Banco de Tokio también va a recibir el dinero y va a buscar la forma de completar la transacción depositándole el dinero pues, en la cuenta del receptor. Esto es como funciona hoy en día. Tenemos algunas situaciones con ello y es que por supuesto, entre más intermediarios hayan, más aumentan los costos de comisión, ¿cierto? De hecho, aquí vemos que ingresan $100, aquí ya salen 90 y esos 90 recibidos por este banco finalmente se convierten en 80 y el dinero pues que llega a su destino pues es un valor menor que el que se emitió, que el que se transfirió.
¿Qué podemos decir? Bueno, primero, que se paga una comisión por cada transacción. Efectivamente, aquí pues se paga una comisión y esa comisión, en este caso, pues que son $20, son repartidos entre los dos intermediarios, ¿cierto? Este es un ejemplo porque realmente podrían incluso haber más intermediarios cuando se trata de transacciones a países con los que no hay un aliado directo, pues entonces hay que buscar otro aliado y ese a su vez busca otro y así se llega pues al destinatario. La segunda situación es que cuando se trata de bancos distintos en el mismo territorio, en el mismo país, eh, se puede dar un delay, un retardo que podríamos decir que puede ser hasta de un día. En el caso de Colombia, por ejemplo, una transferencia de un banco a otro dentro del mismo territorio nacional, pues puede tardar hasta un día hábil. Cuando hablamos de transacciones que son internacionales, como por ejemplo la que tenemos aquí arriba, pues ya pensamos que pueden darse hasta 5 días. Son transacciones pues, que requieren un establecimiento, ¿cierto? De una relación, pues que, bueno, ya existirá por supuesto el convenio, pero pues tienen que hacer uso de ese convenio. Hay también una situación es que no son bancos que comparten el mismo uso horario. Entonces, el tiempo laboral de este banco de acá, pues no coincide necesariamente con el de acá, ¿cierto? Entonces, eso hace que también mientras el uno hace una solicitud, el otro pues se demora unas horas en responderla y en enviar pues de nuevo algún tipo de solicitud de vuelta, por ejemplo, para poder completar el proceso. Eso también hace pues que ese tiempo sea considerable. Una cuarta situación que tenemos es que cada banco lleva un registro de las transacciones. Entonces aquí Bancolombia, vamos a dibujarlo aquí con otro color. Bancolombia tiene aquí una base de datos, ¿cierto? Y el Banco de Tokio también tiene otra base de datos. Y ahí está en el registro de las transacciones que va recibiendo, que va realizando, por supuesto también el Banco de Tokio. Hace lo mismo. Entonces, digamos que la información está centralizada en este banco y centralizada en este banco, cada uno con sus respectivas transacciones. Eso hace, por supuesto, que esas bases de datos sean muy críticas y que sean susceptibles de ser atacadas, porque justamente si un atacante lograra modificar esas bases de datos, pues podría cambiar, por ejemplo, los valores, ¿cierto? Podría quitarle un cero o acá, por ejemplo, podría agregarle un cero o podría incluso cambiar la cuenta de destino, que ya no se vaya para este destino, sino que se vaya para otro y eso, pues, por supuesto, generaría una pérdida de dinero. Entonces, todo eso se puede hacer si se logra, por ejemplo, afectar estas bases de datos, que son las que llevan el registro de las transacciones. Entonces, se vuelven, por supuesto, activos muy críticos y muy valiosos, muy interesantes de ser atacados. Me refiero a esas dos bases de datos que están aquí. Y el último aspecto es que también pues tenemos muy asociado con el elemento anterior, y es que los bancos se convierten en este caso en objetivos interesantes de ataque, porque ellos reciben dinero, envían dinero, almacenan transacciones, entonces todas esas actividades que el banco realiza están asociadas, por supuesto, pues a algo que tiene valor y eso hace pues que sean objetivo de ataques, ¿no? Y eso, de hecho, ahorita vamos a hablar más adelante de algunos incidentes que han ocurrido con bancos. Eso es básicamente cómo funciona el sistema bancario hoy en día, con sus implicaciones, ¿no? Sus comisiones, sus tiempos, sus posibles, digamos que afectaciones por parte de ciberatacantes o de organizaciones de cibercrimen. Bueno, eh, la pregunta es, bueno, estamos pagando una comisión, ¿cierto? Que en este caso, en el ejemplo, pues no era poca. La pregunta es, ¿esa comisión eh, es suficiente para garantizar que el banco va a estar seguro? Realmente en la práctica no lo es tanto. Mira que a pesar de que pagamos una comisión, que en muchos casos no es poca, tenemos varios ejemplos de incidentes sobre bancos que nos ponen a pensar si efectivamente los bancos están haciendo una labor correcta de ciberseguridad, si están efectivamente protegiendo sus infraestructuras frente a ataques. Acá tenemos, por ejemplo, un caso del Banco Nacional de las Islas Caimán que sufrió un ataque
en el 2019, en este caso un ataque que aparentemente fue de un grupo de hackers españoles. Luego tenemos por acá también el Banco Central Europeo, que tuvo un ataque a su portal BIRD, que es un portal que está enfocado en apoyar países en vía de desarrollo. Luego tenemos por acá otro incidente, en este caso asociado a un malware creado por el grupo Lazarus, que ataca a cajeros electrónicos. Y tenemos por acá otro incidente mucho más reciente de un banco de Nueva Zelanda que sufrió también un ataque, en este caso de acá generando de brechas de datos, es decir, revelando información acerca de sus clientes. ¿Vale? En la mayoría de los casos lo que se genera es, por ejemplo, disponibilidad de servicio, como el caso de acá del Banco de Islas Caimán, se genera, bueno, este de acá también, disponibilidad de servicio, pero en algunos casos sí hay, por ejemplo, más allá de la disponibilidad, hay afectaciones más severas. Por ejemplo, en este caso hay un robo de dinero, ¿cierto? A través de de cajeros electrónicos. Y en el caso de acá abajo, pues hay, por supuesto, una revelación de información de los clientes, nombres, correos electrónicos, direcciones de domicilio. Entonces, esos cuatro ejemplos nos ponen a pensar claramente si, bueno, la seguridad es la correcta, la que están implementando los bancos, y si lo que estamos pagando, ¿cierto? Estamos pagando por un servicio que aparentemente es seguro, si efectivamente se está dando. Muy bien. Eh, Preguntas que ya hemos comentado, la seguridad ofrecida por el banco es suficiente. A veces nos damos cuenta que quizás no, ¿cierto? Quizás debería ser mayor, quizás deberían hacer mayores inversiones en seguridad. Los costos del sistema bancario son accesibles. Eh, Muchas veces no. De hecho, ese es un problema también justamente que ha frenado la bancarización de gran parte de la población, ¿cierto? Los costos que el sistema bancario tiene asociados a sus cuotas de manejo, costos por transacciones, costos de sus servicios, ¿cierto? Eso hace, pues, por supuesto, que no sean los más accesibles. Y los tiempos de comunicación pueden ser mejorados, claro que sí, ¿cierto? Si hablamos de, de transferencias internacionales de hasta 5 días, creo que a todos nos viene a la cabeza que puede, por supuesto, esos tiempos ser mejorados si se automatiza, si se hacen procesos más eficientes que garanticen la integridad de la información sin necesidad de que haya tantos procesos, ¿cierto? Tantas actividades, digamos que en el medio que permitan justamente que la transacción se dé. Bueno, eh, pensemos ahora en algo distinto. Pensamos en una situación que sea disruptiva y hemos hablado de que en una situación como la que tenemos acá, pues tenemos prácticamente unas autoridades centrales, ¿cierto? Unos organizaciones que son las que reciben y transfieren. Pero pensemos ahora justamente en algo distinto y es qué pasaría si el control de esas transacciones no estuviese a cargo de una organización bancaria, sino que estuviese a cargo de múltiples componentes. ¿Vale? Hablamos ya de una solución que no es centralizada, sino descentralizada y que tiene múltiples componentes o múltiples nodos en la red. ¿Qué pasaría? ¿Vale? Pensamos si justamente ya no tenemos aquí una organización, ¿cierto? Que recibe un valor y que lo transfiere eh, hacia, hacia un destinatario, ¿cierto? Quitando, por supuesto, pues, el costo de su comisión, sino que pensemos ahora de manera distinta en que vamos a tener también un emisor, ¿cierto? Y va a haber, por supuesto, también un receptor, pero tenemos ahora múltiples nodos, ¿cierto? Dibujemos por aquí varios nodos, ¿vale? Y esos nodos pues estarán conectados entre sí, por supuesto, ¿cierto? Habrá algún tipo de conexión entre ellos que permita justamente eh, que se den, que se dé un proceso de comunicación, ¿vale? Vamos a dibujar así. Entonces, cuando tenemos una situación de estas, ¿cierto? Varios nodos conectados o hiperconectados, ¿cierto? La mayoría de ellos conectados completamente entre ellos, ya tenemos una situación, digamos que un poco distinta, porque no hay como tal una única autoridad, ¿cierto? Único servidor que hace la transacción, sino que tenemos múltiples nodos
que en este caso reciben la transferencia, la solicitud de transacción y que la ejecutan dándole pues al destinatario el valor que le han enviado. ¿Qué tendríamos en esta situación? Vamos a revisar. Lo primero que tendríamos es que el registro de las transacciones estará almacenado entre múltiples nodos. Claro, si ya no queremos tener un control, sino múltiples nodos haciendo control, pues entonces cada uno de ellos seguramente va a tener una base de datos de las transacciones. Ya no hablamos de como lo teníamos en el anterior caso, de una sola base de datos grande, que conlleva todo, sino que hablamos de varias bases de datos, cada una de ellas en los respectivos nodos de esta red. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que tener. Lo segundo que tendríamos es que habría múltiples nodos en la capacidad de realizar la transacción, claro. Y eso haría que también hubiese menos comisiones, ¿no? O que el valor de la comisión realmente bajara, porque habría más nodos dispuestos, más oferta. El valor de la comisión, sin duda, también bajaría. Luego también tenemos que este tipo de soluciones permiten justamente que las transacciones sean casi inmediatas. No digo inmediatas porque realmente no se da en tiempo real, pero sí en pocos minutos se puede dar una transacción, se puede dar justamente esta labor de coordinación entre estos nodos para lograr que la transacción del origen llegue a su destino. Y se le haría, por supuesto, independiente de la ubicación geográfica, porque son nodos que se conectan, no son gestionados realmente por personas, sino que ya tienen automatizadas sus actividades, sus procesos y actúan pues de manera autónoma. ¿Qué otra situación tendríamos en este caso? Tendríamos que un cibercriminal tendría que atacar un porcentaje importante de nodos para vulnerar el sistema. Claro, en esta situación pues ya tendríamos algo bien interesante y es que ya no solamente basta con atacar a un nodo, como lo teníamos en el sistema tradicional, sino que tendríamos que atacar a una gran parte de los nodos, ¿cierto? Para poder garantizar que el sistema efectivamente se queda vulnerable, se queda corrupto. Entonces, en este caso, por ejemplo, al menos la mitad más uno de los nodos, más del 50% de los nodos. Eso sería lo que tendríamos con este nuevo paradigma. Decimos, bueno, ya no vamos a tener un servidor central, sino que tendríamos múltiples nodos haciendo o soportando esa operación de transferencia electrónica entre un origen y un destino. ¿Vale? Eh, Justamente, blockchain nos ofrece este tipo de alternativas. Blockchain es un sistema que es un sistema de registro distribuido, es decir, tal cual como lo habíamos dibujado anteriormente, que permite que las transacciones se almacenen no en un lugar, sino en múltiples lugares. No considera de esa manera una autoridad central o un banco pues, central que esté haciendo la transferencia, pero aún así permite controlar el estado de las transacciones. Puede verse un poquito como difícil, ¿cierto? De haber dicho, bueno, si tengo las transacciones distribuidas entre múltiples nodos, puede ser incluso más difícil de controlar las transacciones. Eso es lo que uno pensaría de manera inicial, pero realmente no. Realmente el hecho de que estén las transacciones distribuidas entre múltiples nodos, vamos a darnos más adelante cuenta que aún así se permite hacer el control de las transacciones y que de hecho efectivamente existe una protección hacia las mismas, ¿vale? Derivado justamente de esos nodos que tienen de una manera distribuida eh, los registros almacenados entre cada uno de ellos. Bueno, entonces blockchain finalmente, ¿qué es? Pensamos un poco, perdón, desde el punto de vista más funcional. Bueno, es un sistema en el que cada usuario va a tener una copia de las transacciones o una base de datos, ¿cierto? De las mismas. Esa base de datos nosotros pues, le podemos llamar también un ledger, ¿cierto? Que en inglés se le dice así y se traduciría realmente como un libro de cuentas o simplemente pues un archivo que tiene las copias de las transacciones que se van realizando dentro del sistema. Y otra característica es que esa información de las transacciones estará distribuida y será controlada o auditada, lo mismo, por todos los usuarios. Realmente es por todos los nodos, ¿cierto? Por todos los nodos de la blockchain son aquellos que van a hacer la labor justamente de control o auditoría sobre la información almacenada en cada uno de ellos. Podríamos decir que es seguro. Sí, en realidad sí es seguro, porque como comentábamos previamente, se necesitaría
que más de la mitad de los nodos fuese atacado, fuese controlado por un atacante, un usuario malicioso y que lograra afectar justamente todas esas bases de datos. Si tenemos, por ejemplo, varios nodos, voy a dibujar por aquí varios nodos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cada uno de esos nodos va a tener una base de datos, ¿cierto? Voy a dibujarla por aquí, así. Y en este caso, pues, por ejemplo, se necesitaría que al menos, ¿cierto? 6 de estos nodos fuesen vulnerados. 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, estos 6, ¿cierto? Fuesen vulnerados dentro de la blockchain y sus bases de datos, sus transacciones o sus ledgers, como lo queramos decir, fuesen modificadas, ¿cierto? Fuesen modificadas y de esa manera entonces la blockchain ya tendría, digamos que una situación y es que la mayoría de los nodos afirmarían algo que es diferente a lo que afirman los nodos que son minoritarios. Entonces, ese tipo de situaciones se puede dar cuando se da, que es muy difícil, provocaría justamente que estos nodos afectados o nodos atacados provocan pues un cambio en la información de la blockchain, ¿vale? Pero sería muy difícil porque entonces esos nodos que son minoría le creerían a esos que son mayoría, pero entonces el atacante tendría que justamente atacar o hacerse con el control de todos estos nodos, que en este caso pues son 6. Cuando hablamos de blockchains que son muy grandes, pues ya no son 6, sino que son miles de nodos los que tendrían que ser vulnerados para lograr que la blockchain se contaminara. Hay una pregunta también aquí adicional y es, eh, perdón, si voy a poner esto por aquí, si puedo poner más dinero en mi cuenta. Eh, claro, uno podría pensar que sí, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, yo me creo un nodo dentro de la blockchain, eh, yo voy a ser amo y señor de ese nodo y podría, pues de manera intencional, modificar justamente la base de datos que está dentro de ese nodo. Inicialmente sí, podrías, por ejemplo, ponerte más saldo en tu cuenta, pero lo que pasa es que las bases de datos de los demás nodos no coincidirían con la tuya, ¿cierto? Porque aquí colocaríamos Pedro tiene, por ejemplo, $1000, pero en las otras cuentas, los otros nodos, perdón, van a decir Pedro tiene $100. Entonces van a decir, oiga, no es posible que usted tenga 1000 y que los demás nodos reporten que usted tiene 100. Entonces, yo localmente, pues sí, podría modificar ese ledger, ¿cierto? Porque está dentro de mi máquina, pero la blockchain pues no me aceptaría ese cambio porque no lo vería procedente, dado pues que la mayoría de los nodos afirman pues que yo tengo o que Pedro tiene pues otro valor de saldo distinto. Entonces, inicialmente sí podrías, pero la transacción, dado que será validada por los usuarios, y se encontrará pues que existe un incremento no justificado, que no es posible justamente validar que esa transacción haya sido correcta. Entonces, el cambio no sería aprobado y pues sería prácticamente rechazado. Entonces, eso garantiza, por supuesto, que no se dé una modificación arbitraria, ¿cierto? Porque todos los nodos deberían estar de acuerdo con respecto a la información de cada uno de sus ledgers. Muy bien. Y algo que ya sabíamos es que no hay una autoridad central. Efectivamente, pues en este tipo de soluciones pues, no lo hay. Muy bien. Eh, ¿Cómo luce una blockchain? Muchas veces nos preguntamos cómo luce porque no sabemos si efectivamente hoy en día se están haciendo transacciones, ¿cierto? Eh, y la realidad es que son muchas las que se hacen. En este caso, me gusta mostrarles quizás esta página que tiene una visualización de cuántas transacciones de tipo Bitcoin se están haciendo. Vamos a revisarla aquí rápidamente. Yo por aquí ya la tenía cargada y aquí, por ejemplo, vemos en tiempo real cuántas transacciones se están realizando. Eh, las, bueno, tenemos diferentes
formas de, digamos que, de entender este tipo de transacciones. Aquí hay, pues hay bastantes acumuladas, ¿cierto? Pero vamos a ir quizás algunas de ellas. Los nodos que están en verde significan que está recibiendo dinero, ¿cierto? Tiene una transacción entrante. Los que están en rojo pues, significa que están saliendo de ellos dinero y los que están en amarillo pues están haciendo operaciones duales, entrada y salida de dinero. Entonces, miren que hay muchos nodos, muchas transacciones que se están realizando aquí justamente en este momento dentro de Bitcoin. Tenemos pues nodos que están recibiendo, nodos que están enviando dinero, tenemos nodos por ejemplo que están recibiendo de otros nodos, de muchos otros nodos. Eso por ejemplo puede representar una tienda de comercio electrónico que tiene una billetera y esa billetera está recibiendo dinero de todas las personas que están comprando en ese portal. ¿Vale? Bueno, vamos a volver acá. Entonces, tenemos justamente pues que hoy en día existe pues una tendencia muy fuerte hacia el uso de Bitcoin y las transacciones pues son más comunes quizás de lo que nosotros podemos imaginar. Bueno, volviendo a nuestra presentación, también, me ubico por aquí, volviendo a nuestra presentación, tenemos aquí una topología que nos permite entender entonces cómo sería la transacción. La transacción inicial, la del ejemplo inicial, eh, acá está de todos modos la persona, ¿cierto? En Colombia, pero acá está la persona en Japón. Y lo que podemos ver aquí es que ya no habría un servidor central, ¿cierto?, que hace la transacción, sino que tendríamos muchos nodos. Este sería nuestra blockchain. Tendríamos acá nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y también tendríamos unos mineros. Y realmente entre ellos es que se va a hacer la transacción que deseamos realizar. De hecho, miren que también cada uno tiene su registro, su libro de cuentas, su ledger. Aquí está vinculado con su ledger, acá también, por acá también, por acá también, por acá también. Y lo que tendríamos aquí es que esta persona pues va a enviar los $100, le notifica a este nodo, ¿cierto? La solicitud de transacción que él quiere realizar y él realmente tiene operaciones, pues tiene la posibilidad de someter la transacción, pero él no la realiza. Realmente lo que ocurre dentro de la blockchain es que esa transacción es sometida a los nodos de la blockchain y se genera una competencia. La competencia ocurre realmente entre los nodos que son mineros, ¿cierto? Ellos quieren, por supuesto, ejecutar la transacción porque reciben una recompensa por cada transacción ejecutada y eso implica también, por supuesto, que la transacción la vinculan al ledger o reciben una recompensa. Entonces ellos compiten justamente para ver cuál de los dos es el que logra resolver un algoritmo, un reto matemático en el menor tiempo posible y el que logre resolverlo primero, pues se gana el derecho justamente de incorporar la transacción al ledger, ¿cierto? Todos los demás nodos de la blockchain también lo harán, ¿cierto? Eh, esa nueva transacción que se incorpora por aquí, por ejemplo, ¿cierto? Al final del registro, pues los otros nodos también lo van a hacer de manera consecuente o la van a incorporar al registro. Y él se gana pues también una recompensa por haber logrado ser el primero en resolver el desafío y pues haber incorporado esa transacción al ledger. En este caso, por ejemplo, de estos $100 de entrada, se le dan $2, ¿cierto? Un valor de comisión mucho más bajo se le da a este minero y el destinatario pues recibe por acá sus $98. ¿Vale? Entonces, tenemos que aquí visualizamos los beneficios de tener un sistema distribuido versus el sistema centralizado que teníamos al inicio. Tenemos más nodos, más competencia, costos de comisión más bajos. Esto puede darse en cuestión de minutos, ¿cierto? Porque son nodos que operan de manera automática. No se rigen por un uso horario o por un tema, digamos que de país, ¿cierto? De convenio, porque ellos ya al ser parte de la blockchain ejecutan sus operaciones pues, de manera automática. Y aquí tenemos en este lado derecho, tenemos pues un ejemplo
de lo que sería pues el libro de cuentas, en este caso, o el ledger, es decir, lo que habría dentro de cada uno de estos nodos. Y lo que vemos es que habría, por un lado, un bloque de arranque que sería el génesis. Ese siempre ocurre, siempre está dentro de los primeros bloques o el primer bloque del ledger. Luego vendría una smart contract. Ese smart contract contiene justamente la lógica de operación de la blockchain. Por ejemplo, las reglas de validación que se tienen que seguir para poder ejecutar la transacción. Por ejemplo, qué tipos de reglas se tienen que seguir. Claramente, por ejemplo, antes de poder hacer la transacción, se tiene que validar que la cuenta de origen exista, ¿cierto? Que la wallet de origen, en este caso la wallet sería la billetera de origen, que la billetera de destino también exista, ¿cierto? Y también se tiene que validar, por supuesto, el saldo, ¿cierto? El saldo de la wallet de origen. Entonces, este tipo de validaciones, por ejemplo, están incluidas como reglas de negocio dentro del smart contract y antes de hacer la transacción, pues se tiene que garantizar de que esos tres requerimientos pues están. Y luego ahí sí ya vienen las transacciones como tal. De aquí hacia adelante ya vienen las transacciones como tal. La primera transacción se almacena pues en este bloque, ¿cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, diríamos que se transfieren $98 del usuario al usuario B, que era lo que pues teníamos acá, justamente este sería nuestro usuario A, este sería nuestro usuario B, y que también, por supuesto, se transfieren $2 del usuario A al minero 2. En este caso, si el minero 2 fue el que ganó la competencia, se ganó el derecho de escribir en la blockchain, pues de estos $100 se le van a pagar $2 de comisión a este minero para reconocer su trabajo, ¿vale? Y así sucesivamente, seguirían almacenando dentro del ledger el resto de las transacciones y esta información pues estaría, por supuesto, como lo hemos dicho, en cada uno de los nodos de la blockchain, ¿vale? Así es como operaría básicamente nuestra blockchain. Esa sería nuestra topología. Bueno, hay algo importante. Ahora voy a correrme para acá para poder dar espacio. Esta topología utiliza también algo y es que los ledgers, o el ledger más bien, el registro, tiene un conjunto de bloques, ¿no? Que lo veíamos en el slide anterior como unos bloques que están así puestos unos encima del otro. Si nosotros esos bloques, en vez de ponerlos uno encima del otro, los ponemos a un lado, ¿cierto? Veríamos que son justamente pues bloques así como estos, ¿cierto? Que van uno seguidito del otro, ¿vale? Simplemente lo que hice fue acostarlos. ¿Qué es lo que quiero que revisemos? Que esos bloques contienen las transacciones, claramente. En este caso, por ejemplo, decíamos que se le ha transferido tanto dinero del usuario al usuario B, luego que se le ha transferido tanto dinero del usuario al usuario C o al minero 2. Bueno, realmente aquí pueden ir pues cualquier valor de transacción que se haya realizado dentro de la blockchain, ¿cierto? Simplemente son ejemplos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Y es que esos bloques que se van almacenando dentro del ledger, uno encima del otro, o aquí uno al lado del otro, están realmente vinculados entre ellos. La forma de vincularlos es a través de una función que se llama la función hash. La función hash, que realmente existen muchas funciones hash, muchas implementaciones de funciones hash, son funciones unidireccionales, ¿vale? Vamos a colocar eso como un primer atributo y son funciones que siempre dan un resultado, dan un output, ¿vale? De tamaño fijo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le saco el valor de hash a todo este bloque, ¿cierto? Que es todo esto que tengo aquí, este bloque tiene esta transferencia, yo voy a poder obtener un valor. Por ejemplo, todo esto pues es una x', entonces yo le digo, quiero sacar el valor de hash de todo ese x' y obtengo un valor de resultante y, que es este que está justamente aquí, ¿vale? Ese sería el valor de hash resultante. Es un output de tamaño fijo, es correcto. Si yo tuviera aquí otro valor distinto, o si tuviera más transacciones aquí dentro del mismo bloque, igual me daría un valor de hash de tamaño fijo, ¿cierto? Y por otro lado es unidireccional, es decir, yo a partir de este valor de entrada, que es el x', ¿cierto? Obtengo un valor de salida, que es el y', ¿cierto? Pero a partir del y no me puedo volver al x', ¿vale? Eso también es una característica. Pero bueno, más allá de eso,
¿qué es lo interesante que vamos a poder ver aquí? Y es que eh, yo le voy a sacar ese valor de hash, ¿cierto? A este primer bloque. Y ese valor de hash de ese primer bloque es y, que es todo esto que está aquí. Resulta que ese valor de y yo lo voy a llevar al siguiente bloque y lo voy a meter aquí dentro de la cabecera del siguiente bloque, ¿vale? Y luego también a este segundo bloque le voy a sacar el valor de hash, ¿vale? Entonces, todo esto es y', entonces cojo y', le saco el valor de hash, obtengo el valor de z, y ese valor de hash lo voy a llevar a la cabecera del siguiente bloque, que sería este que está por acá, ¿vale? Entonces, son valores que también se les llama valores de resumen, esos valores hash, porque realmente resumen, valga la redundancia, el contenido del bloque anterior, ¿vale? Entonces, el contenido del bloque anterior en el formato hash, un valor hash, es esto, z, y z va a la cabecera del siguiente bloque. El contenido del bloque anterior, que es todo esto, es y ese y va al siguiente bloque. Aquí podemos seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Si yo coloco una función hash, si yo tengo una función hash y recibo el valor de z', que sería todo este bloque 3, yo voy a obtener un resultado, ¿cierto? Que será, por ejemplo, W. Y ese W es el que yo voy a utilizar para colocarlo dentro de la cabecera del siguiente bloque que iría pues aquí dentro de la cadena de bloques, ¿cierto? Dentro de mi ledger. Entonces, eh, estoy logrando que se encadenen cada uno de los bloques con el siguiente, ¿cierto? Y también estoy protegiendo la blockchain, porque resulta que si yo todo este es mi ledger, ¿cierto? Todo este es mi ledger. Si todo este ledger que tengo, lo tengo dentro de mi nodo y yo quiero modificar ese ledger de manera malintencionada, por ejemplo, en vez de colocar aquí 1, quiero colocar un 0, lo que va a suceder es que el valor de y', ¿cierto? Va a cambiar y el valor de hash también va a cambiar. Entonces, yo puedo hacer este cambio sobre este bloque, ¿cierto? Lo hice, ¿cierto? De manera malintencionada lo cambié, pero ya el valor de hash de este bloque ya no va a coincidir con el valor de hash que se tenía almacenado en el bloque siguiente, ¿cierto? Entonces, no voy a poder realmente incorporar ese bloque o no voy a poder hacer ese cambio porque la blockchain va a decir, oiga, usted está modificando un bloque, pero al modificarlo está generando una ruptura en la cadena, porque ese valor de hash ahora de este bloque ya no coincide con el que el bloque 3 tenía almacenado, tenía previamente almacenado, ¿cierto? Porque va a ser un valor, por ejemplo, x de hash, y x ya no coincide con el valor de z que previamente el bloque 3 tenía almacenado. Entonces, eso hace justamente que los bloques estén atados entre sí y que sea imposible prácticamente colocar un nuevo bloque aquí en el medio o modificar la información de uno de los bloques que ya está creado, ¿vale? Entonces, justamente se llama cadena de bloques o blockchain, ¿cierto? Porque permite que los bloques estén vinculados entre ellos. Y la forma como están vinculados, o la razón por la que están vinculados, es a través del valor de hash, ¿vale? El hash del anterior bloque se pasa a la cabecera del siguiente bloque y el hash del anterior bloque, en este caso z, se pasa a la cabecera del siguiente bloque y así sucesivamente. Entonces, eso hace que la información vaya quedando vinculada, ¿cierto?, hacia atrás y que sea un sistema íntegro, ¿vale? Es decir, que preserva la información que está almacenada dentro de cada uno de los bloques, porque sencillamente pues no se puede modificar porque la cadena se rompería y los otros nodos me advertirían justamente pues de que no puedo hacerlo y no aceptarían el cambio que yo estoy proponiendo, ¿vale? Entonces, resumiendo, cada bloque estará vinculado al anterior por medio del valor de hash, efectivamente, y es imposible modificar el bloque después de creado, tal cual, como lo hemos mencionado, ¿vale? Entonces, eh, hasta aquí hemos visto, pues, por supuesto, los conceptos principales de nuestra blockchain o de una blockchain en general, ¿cierto? Ya sabemos que tiene más o menos esta topología, que tiene estos nodos, que tiene esta estructura, el libro de cuentas tiene esta estructura, y también, por supuesto, hemos hablado de que los bloques están encadenados entre sí, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a revisar ahora qué tipo de aplicaciones pueden tener una blockchain, ¿cierto? Lo que se nos viene a la cabeza quizás al principio es transferencia de dinero, como hemos visto pues en los ejemplos, hemos hecho aquí transferencias, acá también hacíamos un ejemplo de transferencia, de hecho estas transacciones en tiempo real también son transferencias de dinero, por supuesto, ¿no? Pero aparte de ello, ¿qué otro tipo de usos puede tener una blockchain?
aquí se nos vienen varias opciones a la cabeza porque una blockchain no solamente preserva transacciones monetarias. Yo podría, por ejemplo, almacenar dentro de la blockchain la información de los votos electrónicos, ¿cierto? Yo podría colocar dentro de, en vez de transacciones, podría colocar, por ejemplo, el candidato A tiene tantos votos, el candidato B tiene tantos votos, y eso irlo almacenando dentro de los bloques de un ledger, ¿vale? Entonces, sería información, por supuesto, que como lo hemos dicho, sería íntegra, ¿cierto? No se podría modificar porque al modificarla, pues la cadena de bloques, la cadena de bloques se rompería. Y por otro lado, será información también auditable, ¿cierto? Porque cualquiera de los nodos de la blockchain va a tener una copia justamente de ese registro de cuentas, de ese ledger, y podría validar pues que los resultados se mantengan de manera correcta. Entonces, este es otro de los usos que se le puede dar a una blockchain para validar de que no sean modificados los datos, por ejemplo, de una votación electrónica. También la puedo utilizar, por ejemplo, para hacer autenticación de usuarios. Yo puedo a través de una blockchain, por ejemplo, autenticar a una persona, ¿cierto? Validar su identidad, incluso también registrar la actividad de esa persona. Yo podría registrar aquí dentro de la blockchain la actividad de ese usuario y sería información que sería inmutable, ¿vale? Porque la blockchain la almacenaría y no se podría después posteriormente modificar. También, por ejemplo, se puede utilizar para bolsas de inversión. Yo puedo, por ejemplo, a través de la blockchain, visualizar eh, cuánto dinero se está recaudando, ¿cierto? Y de dónde está viniendo, porque efectivamente tendría una topología similar a la que hemos visto previamente, ¿cierto? Como esta, donde estaría claro dentro del ledger de dónde viene el dinero, pues que se está recaudando para un propósito específico. Entonces, miren que tiene muchas más utilidades de las que inicialmente quizás pensábamos, ¿cierto? Y se puede, por supuesto, pues aprovechar de muchas otras formas. Antes de hablar de otros ejemplos de uso de blockchain, yo quisiera comentarles también de que pues, existen diferentes tipos de blockchain, ¿cierto? Esa topología que veíamos dos slides antes puede estar restringida, ¿cierto? O no. Entonces, hablamos de que existe una blockchain que es permisionada, ¿vale? En la que cualquier nodo puede volverse justamente un componente más de la blockchain. Por ejemplo, si yo tengo por aquí estos nodos, ¿cierto? Que están conformando una blockchain y yo quiero unirme a esa blockchain, pues yo puedo justamente coger a un computador, montar el software que necesito para hacer nodo de la blockchain y solicitar el ingreso a la blockchain, ¿vale? Y voy a hacerme parte justamente de la blockchain. Un ejemplo de este tipo de blockchains es, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin es una blockchain que justamente permite que cualquiera se conecte a ella, ¿vale? De hecho, aquí tengo un error, aquí es no permisionada y esta es permisionada. Entonces, la no permisionada, que sería esta, cualquiera puede unirse a la blockchain, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, Bitcoin, y hacer ser parte justamente de ella. Luego, la blockchain permisionada, esta no. La blockchain permisionada no me permitiría justamente este acceso, ¿cierto? No me permitiría que un nodo nuevo se vincule a la blockchain, sino que únicamente los nodos que están registrados y que están autorizados justamente para ser parte de la blockchain serían justamente los que la conformarían, ¿vale? Eso sería una blockchain justamente permisionada porque tiene permisos de acceso, ¿vale? Luego tendríamos también dos categorías y es una blockchain pública. La blockchain pública es aquella que permite que la información justamente que está almacenada dentro de los ledgers sea consultada por ejemplo, un ciudadano, un veedor o, por ejemplo, una entidad de control, ¿cierto? Entonces, esa información que es la información, cuando la información de la blockchain es auditable o es consultable de manera pública, se llama pues que también es una blockchain pública. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, blockchains que solamente, generalmente, por ejemplo, las permisionadas. En las permisionadas solamente existe, por ejemplo, la posibilidad de que solamente ciertos nodos se conecten a ellas, ¿cierto? O haga parte de ellas. Entonces, generalmente la información que está dentro de esas blockchains solamente es para consumo de esos mismos nodos. No hay interés de que alguien desde de afuera pues la consulte. Entonces, esas se llaman blockchains privadas. Entonces, pueden haber, por ejemplo, Bitcoin es un ejemplo de una blockchain no permisionada pública. Yo puedo, por supuesto, revisar
las transacciones que se están haciendo en Bitcoin. De hecho, como lo hacíamos pues en el panel anterior, donde veíamos las transacciones, la constelación de transacciones que se estaban realizando, ¿vale? Pero también puedo tener, por ejemplo, blockchains permisionadas de tipo privado, ¿vale? O sea, yo puedo aquí combinar, ¿vale? Yo puedo tener una blockchain, por ejemplo, como lo decíamos, una permisionada pública, una permisionada privada, una permisionada pública también. Puedo hacer varias combinaciones de blockchain dependiendo de la característica. Bueno, y ahora vamos a hablar ahora sí de las aplicaciones. Resulta que blockchain se puede utilizar de muchas maneras, como lo decíamos, pero una de las aplicaciones que yo quisiera mencionar en este curso es eh, el tema de aplicarlo a ciudades inteligentes, o territorios, también territorios y ciudades inteligentes. Para ello quisiera definir brevemente lo que es un territorio y una ciudad inteligente. Bueno, una ciudad inteligente decimos que es aquella que utiliza tecnologías inteligentes para integrar sus infraestructuras y servicios, la cual se esfuerza por aprovechar esas tecnologías para mejorar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la sostenibilidad, ¿vale? Eso sería una Smart City. Usa tecnología, ¿cierto? Vamos a revisar ahora la segunda definición, que es la primera era de este autor, Al-Awadi. La segunda es el concepto pues, que propone Telefónica. Dice, es una ciudad que usa las TICs para ser más eficientes más eficientes e interactivos su infraestructura y sus servicios, en la que las inversiones en capital y TIC promueven el desarrollo sostenible y la calidad de vida a partir de la debida gestión de sus recursos naturales y de un gobierno participativo. Esta es una definición quizás más amplia que la anterior, ¿cierto? Hablamos de otros aspectos como la sostenibilidad, la calidad de vida, pero hay algo en común entre ambas definiciones y es que se utiliza las TICs, ¿cierto? En el primer caso se utiliza las TICs para infraestructura, para servicios, en el segundo caso nos dice se utiliza las TICs para garantizar eficiencia y interactividad también, por supuesto, en la infraestructura, en los servicios, ¿cierto? Entonces, esos son dos aspectos comunes, ¿cierto? Es un aspecto común, perdón, el uso de las tecnologías de la información y justamente por ello también hablamos más adelante de que una ciudad inteligente pues puede tener varias dimensiones. Dentro de las posibles dimensiones que puede tener una ciudad inteligente, es decir, que aprovecha las TICs para mejorar su infraestructura, sus servicios, hablamos pues de estas 6 dimensiones, dentro de las cuales está, por ejemplo, Smart Environment, que es el uso justamente de este tipo de soluciones para mejorar el medio ambiente, ¿cierto? Para tener, por ejemplo, energías limpias, para hacer, por ejemplo, control ambiental, control de contaminación, para hacer planeación urbana. También tenemos, por ejemplo, esta dimensión de Smart Government, que es ofrecer justamente servicios del gobierno hacia el ciudadano. Smart Living, que está más orientado hacia calidad de vida, salud, ¿cierto? Seguridad. Smart Mobility, hacia sistemas de transporte. Smart People, donde tenemos ahí componentes de educación, de inclusividad. Smart Economy, donde hablamos de manufactura, productividad, de industria, justamente tecnificada. Entonces, miren que una ciudad inteligente, de acuerdo a estas 6 dimensiones propuestas por Boyd Cohen, tiene no solamente uno, sino muchos componentes y no podríamos decir que una ciudad inteligente pues lo es si solamente tiene esfuerzos o proyectos en uno de ellos, ¿no? Tendría realmente pues que tener varios proyectos en diferentes frentes para poder pues considerarse una ciudad inteligente. Entonces, aquí viene justamente la posibilidad de pensar en que todo lo que hemos visto de manera previa acerca de blockchain se puede aplicar a un contexto de ciudad inteligente y segura. A mí me gusta mencionar que no solamente nos interesa que sea inteligente, sino que también segura, que todos los servicios que se ofrecen justamente, ¿cierto? En cualquiera de sus dimensiones también sean seguros, que permitan justamente la confianza del ciudadano hacia ellos, la confianza justamente pues de todos los sectores, ¿cierto? También, por supuesto, de la industria, de la academia, hacia los servicios o hacia las infraestructuras desplegadas en cada una de estas dimensiones y para eso por supuesto se necesita garantizar de que la información se mantenga íntegra, que se mantenga veraz, que esté disponible, ¿cierto? Que no se vaya a perder y ahí es donde viene justamente la posibilidad de aplicar blockchain. Blockchain puede apoyar varios de estas dimensiones y puede volverse pues un catalizador de proyectos que garanticen justamente protección de la información en términos de integridad, ¿vale? Como lo mencionamos previamente. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de
de lo que puede ser justamente una soluciones de blockchain aplicadas a ciudades inteligentes. Por ejemplo, en este caso tenemos eh, un, un ejemplo de la emisión de certificados de nacimiento a través de blockchain. Esto es un proyecto que lo desarrolla una empresa que se llama GrowTech y utiliza la blockchain, la implementación de blockchain que está entre los data centers de IBM. Y es un muy buen ejemplo donde convergen, digamos que diferentes necesidades, pero básicamente, digamos que hay una necesidad primordial y es la capacidad de poder hacer registro de nacimientos de manera ágil, de manera veraz. ¿Vale? Aquí tenemos, pues bueno, esta es una nota de prensa, podemos leer un poco, nos dice, los padres pues, de este bebé, de este primer bebé registrado entre la blockchain, fueron invitados por el hospital a participar en un proyecto desarrollado por la compañía GrowTech en asociación con IBM, que es quien tiene pues, una implementación de blockchain. Por acá nos menciona que el padre dijo que la tecnología aceleró el proceso de registro de su hijo recién nacido en menos de 5 minutos. ¿Vale? Ese registro básicamente se compone por varias actividades, pero vamos a revisar aquí un poco cuáles son. El registro a través de la plataforma de ledgers notariales de GrowTech que proporciona servicios notariales virtuales. Fue realmente pues, la forma como se hizo, ¿cierto? El fundador de la empresa, Hugo Pierre, dice que la startup busca una nueva solución para lograr una mayor eficiencia en el registro de partidas. Y por acá se nos comenta también un poco, nos dice Carlos Ricciotto, líder de la blockchain de IBM en América Latina, explicó que el método de registro de niños tiene 3 etapas. La primera es la declaración de nacimiento vivo, que la hace el hospital, ¿cierto? Luego, los padres crean la identidad digital en la plataforma, ¿cierto? Y esa información se envía a la notaría y la notaría pues emite el certificado. Esos básicamente son como los 3 pasos. Ahí tendríamos, por ejemplo, 3 stakeholders, 13 actores, ¿cierto? El hospital, los padres, ¿cierto? Y la notaría. Y la información, por ejemplo, que se almacenaría dentro de la blockchain, ¿cierto? La blockchain tendría pues varios bloques, pero cada uno de esos bloques básicamente lo que contendría sería justamente la información que se va generando de cada uno de esos procesos. Dentro de la blockchain se almacenaría, por supuesto, el certificado de nacido vivo que emitiría el hospital, pero dentro de la blockchain también se colocaría, por supuesto, pues la identidad que se le está colocando al niño, que se lo están dando los padres, y dentro de la blockchain también quedaría, por supuesto, registrado el certificado que emite la notaría, ¿vale? Entonces, toda esa información quedaría protegida dentro de la blockchain, sería modificable, ¿cierto? El registro de nacimiento quedaría incorporado ahí, la identidad también, y el certificado pues sería también, por supuesto, descargable. Sería información que estaría para consulta, que quedaría, por supuesto, pues de manera perpetua eh, inmutable. ¿Vale? Este es un muy buen ejemplo pues, de la aplicación de una solución de blockchain en un contexto pues, de gobierno. Podemos revisar el link, pero de todos modos hay mucha más información sobre este caso pues, en Internet. Eh, y digamos que es una solución pues, bastante interesante. Por acá está un poco lo que ya leíamos acerca de las ventajas de utilizar ese tipo de soluciones, ¿cierto? Porque agiliza justamente el proceso de registro. Pero lo más interesante, sin duda, es que protege sus datos. Si se almacenara en una base de datos tradicional, la base de datos tradicional no necesariamente tendría las características de seguridad que tiene la blockchain. La blockchain, en este caso, sí garantizaría que sus datos se mantienen íntegros porque la información de los bloques estaría encadenada entre ellos. Y por otro lado, lo que mencionaba el padre del bebé es que el proceso sería ágil, ¿cierto? Porque sería un sistema en el que los interesados cargarían la información, ¿cierto? Y el certificado estaría disponible de manera mucho más inmediata, sin necesidad de incluso ir hasta un sitio a hacer el proceso, sino que se podría hacer incluso desde el mismo hospital. Desde el mismo hospital se puede hacer la solicitud se puede hacer el cargue de certificado de nacido vivo, se puede hacer el registro de la identidad del bebé y también, por supuesto, pues se puede obtener el certificado de nacimiento, ¿vale? Bueno, vamos a revisar otro caso adicional que también me parece muy interesante y es este que se llama OpenLaw. Bueno, en este caso
tenemos justamente una plataforma muy interesante que permite que los acuerdos legales que de manera tradicional se hacen pues entre dos partes, ¿cierto? Se puedan llevar justamente a una blockchain. Resulta que pues digamos que el derecho o la jurisprudencia son áreas quizás muy tradicionales y hay una situación y es que muchas veces, ¿cierto? Dentro de esos documentos tradicionales existe una redundancia que se da entre los términos, ¿cierto? Entre los términos, entre lo que se firma. También existe un tema de interpretación, un tema de quizás que puede darse una no claridad entre los términos que se firman en un contrato. Y luego también, como se menciona por acá, también puede, aparte pues de la ambigüedad propia pues del lenguaje con el que se desarrollan los contratos, también pueden haber un tema de conservación justamente de esos contratos, ¿cierto? Esos contratos se firman, pero eh, digamos que la única evidencia de que se firmó pues es justamente ese documento, ¿cierto? Ese papel y está sujeto pues a que se deteriore, que se queme, que se afecte por humedad, o a que se modifique. Incluso una persona malintencionada podría agregarle una hoja adicional al contrato, modificar la información del contrato, ¿cierto? Entonces, este proyecto busca justamente que esos acuerdos legales se incorporen dentro de la blockchain. Entonces tendríamos en este caso pues una blockchain con sus bloques, ¿cierto? Uno seguido del otro. Y lo que habría sería, bueno, que estarían las cabeceras, como ya lo sabemos. Y lo que habría lo que sucedería, perdón, es que la información justamente del contrato iría aquí, ¿vale? Iría aquí dentro del cuerpo justamente de estos bloques. Sería muy interesante justamente porque se puede incorporar acuerdos como parte justamente del funcionamiento de la blockchain y las reglas de funcionamiento, las reglas del contrato quedarían dentro del smart contract. El smart contract sería justamente, como lo decíamos antes, contiene las reglas de operación, entonces las reglas las colocaríamos dentro del smart contract, ¿cierto? Y el documento en sí, firmado, ¿cierto? Se colocaría, pues por supuesto, como parte de lo que se almacenaría pues dentro de cada una de estas blockchains. Bueno, miremos un poquitico aquí. Nos dice con el apoyo de Conesis Media, que es la empresa que está detrás de este proyecto, Aaron Wright, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Shiva y director del proyecto blockchain de la misma, ha inventado junto con David Ron el proyecto OpenLaw, una iniciativa que busca facilitar el proceso que conlleva un contrato digital. Entonces, a través de OpenLaw se va a poder hacer la creación, ejecución y firma y almacenamiento de acuerdos legales de manera más eficiente, ¿cierto? Una plataforma moderna que le brindará seguridad y confidencialidad a los datos. La creación, digamos, la ejecución y la firma se regularía a través del smart contract, a través de las reglas que están dentro del smart contract. Y el almacenamiento, por supuesto, pues eso sí se daría a través de los registros dentro de la blockchain, como ya lo hemos visto de manera previa. En este caso, por ejemplo, para este proyecto, lo que ellos estimaban era utilizar la blockchain de Ethereum. Ethereum es otra implementación de blockchain que antes mencionábamos que existía, ¿cierto? Hace un rato, unos slides atrás mencionábamos que existía Bitcoin, que también era una implementación de blockchain. Pues Ethereum pues es otro también existente que permite justamente en este caso pues, desplegar aplicaciones distintas a las de transferencias bancarias, ¿cierto? Sino que en este caso pues yo puedo ya montar, por ejemplo, aplicaciones para registro, por ejemplo, de nacimiento, en este caso para registro de contratos legales entre partes, me permite pues tener mucha más versatilidad que Bitcoin. Bitcoin es una blockchain, pero pues está enfocada plenamente a transferencias de Bitcoin, de monedas, de criptomonedas. En cambio, Ethereum permite justamente desplegar nuevos usos, nuevas aplicaciones que se puedan dar dentro de esta blockchain. ¿Vale? Es un proyecto muy innovador, el primero en su tipo a nivel mundial y permite justamente que la información de los acuerdos se almacene de manera segura, pero que también existan, por supuesto, reglas claras por supuesto, dentro del acuerdo entre las partes. Porque se puede hacer digamos que el smart contract exige que cuando uno lo construya, pues haya una transparencia, ¿cierto? En las reglas dentro del smart contract, ¿cierto? Se utiliza
menos lenguaje, digámoslo así, más lenguaje ambiguo, y la forma como está construido el smart contract permitiría justamente que sea mucho más claro cuáles son las condiciones, por ejemplo, de cumplimiento o de incumplimiento de un contrato, ¿vale? Bueno, eh, aquí dentro de estos links también he colocado alguna información. Vamos a revisar aquí rápidamente. En este primer link pues está la noticia justamente acerca de los acuerdos del uso de OpenLaw para elaborar justamente acuerdos legales, ¿cierto? Esta es simplemente la nota de prensa, pero también pues podríamos justamente revisar la página de OpenLaw. Tenémoslo por aquí, aquí está. Esta es la página, ¿vale? Nos permite justamente dentro de ella definir los tipos de contratos que se podrían establecer, crearlos y operarlos directamente sobre Ethereum, ¿vale? Y luego en este último link que está acá abajo podemos ver incluso la forma como internamente pues se opera, ¿cierto? Aquí está el funcionamiento y la conexión justamente a esta solución, y podríamos incluso explorar justamente la forma pues, de construir el template a través de la interfaz gráfica que ofrece esta empresa, ¿vale? Eh, Simplemente quería comentar justamente estos dos casos porque me parecen muy buenos ejemplos de aplicación de blockchain, ¿cierto? El uno para registros de nacimiento y este otro para registros de contratos legales, pero son dos escenarios en los que blockchain digamos que llega a sumar. Suma integridad, ¿cierto? Suma en términos de integridad, suma en términos de preservación de los datos, pero también suma porque hace justamente que las reglas de operación, ¿cierto? De un sistema sean, digamos que, más claras, ¿vale? Y que se mantengan, por supuesto, adicionalmente a lo largo del tiempo, porque el smart contract, como hace parte del ledger, pues va a ser inmodificable, ¿cierto? Va a ser inmutable. Si yo quiero, por ejemplo, más adelante cambiar la versión del contrato, que lo puedo hacer, ¿cierto? De hecho, muchas veces en los contratos a veces hay que hacer un otro sí, ¿cierto? Porque yo tengo aquí pues una versión del contrato, ¿cierto? El smart contract por acá, luego la blockchain opera, ¿cierto? Por aquí esas son transacciones, pero digamos que mucho más adelante, después de un año, se tiene que hacer un nuevo cambio al smart contract porque se le va a hacer una modificación al contrato, se le van a cambiar algunas cláusulas, pues la blockchain digamos que preservaría todo el histórico, ¿cierto? Pero permitiría también, por supuesto, que se incorpore más adelante un nuevo smart contract. Ese smart contract pues, nuevo estaría más adelante dentro de la blockchain, y en el momento en el que se incorpora ese nuevo smart contract, esa nueva versión de smart contract, pues la blockchain comenzaría a operar justamente con esas nuevas reglas definidas, pero no se borraría de ninguna manera pues todo el histórico que ya existe, ¿vale? Y así seguiría operando, ¿cierto? Hasta que pues en algún momento otra vez vuelva se desee pues modificar el smart contract si es que se plantea así, y de esa manera siempre se tendría el histórico de transacciones, el histórico también de smart contracts con sus respectivas versiones, ¿vale? Bueno, muchas gracias por haber eh, asistido a esta charla. Para mí ha sido muy interesante contarles las generalidades de una blockchain y que podamos revisar incluso aplicaciones también de ella. Los invito a que sigan educándose, sigan formándose en blockchain. Blockchain utiliza lenguajes de programación que algunos de ellos, por ejemplo, están disponibles para formarse dentro de la plataforma de Conecta. Por ejemplo, hay cursos de JavaScript, ¿cierto? Y ese tipo de lenguajes, por ejemplo, son muy utilizados para desarrollar soluciones de tipo blockchain. Entonces, los motivo a que sigan explorando el contenido de Conecta, y muchísimas gracias por su atención.